Dios. Gracias, Padre. Te alabamos. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Amén. Una vez más, uno está agradecido con el Señor por un día más de vida. Bendito Dios. Sabe que hoy en la tarde, ¿verdad? Mientras estaba estudiando un poquito, ¿verdad? Acerca sobre este tema, un poco más, ¿verdad? Porque pues ya lo había estado preparando hace un poco tiempo. Venía a mí, ¿verdad? La palabra del Señor a mi corazón y decía, predica la palabra tal cual es. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Y yo decía, Señor, como tú la des en mi corazón, yo la voy a predicar. Gloria a Dios. No les voy a decir, yo escuché la voz del Señor, sino que a mi corazón venía esa palabra. Gloria a Jesús. Y yo entendí que era el Señor, ¿verdad? Hablando a mi corazón. Y yo lo entendía, ¿verdad? Porque en ese momento yo estaba leyendo, ¿verdad? Un poco en el libro, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, ¿verdad? Y versículos 3 y 4, donde dice, ¿verdad? Que vendrán tiempos cuando no se sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Queridos hermanos, es necesario de que prediquemos la palabra del Señor, ¿verdad? Tal cual está escrita, sin añadirle ni quitarle un poco a la palabra del Señor, ¿verdad? Esta noche vamos a estar hablando sobre un tema, ¿verdad? Un pensamiento, aunque ahora no vea la salida, yo confío en el propósito de Dios. No sé cuántos de nosotros confiamos en el propósito del Señor, ¿verdad? En nuestras vidas. Sabemos, ¿verdad?, de que aunque no veamos la salida por muchas veces, aunque ahora estemos en llanto, sabemos, ¿verdad?, que tendremos un galardón ahí en el cielo, ¿verdad? Sabemos de que con un propósito el Señor nos llamó y ese propósito se va a cumplir a cabalidad, porque la palabra del Señor dice que Él no miente, ¿verdad?, ni se arrepiente. Bendito Dios. Puestos sobre nuestros pies, queridos hermanos, vamos a buscar en la palabra del Señor, segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículos 7 al 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Aleluya. Trataremos en esta noche, ¿verdad?, de ser un poquito cortos, porque sabemos que es un culto, ¿verdad?, de oración. Y es necesario que le oremos al Señor, ¿verdad? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra del Señor. Puede sentarse, queridos hermanos. Meditaremos, ¿verdad?, como lo decía, bajo el tema: aunque ahora no vea la salida, confío en el propósito de Dios. Como lo decía al principio, yo no sé si todos estamos confiando en el propósito de Dios, el propósito, ¿verdad?, por el cual Él nos ha llamado en esta tierra. El propósito que Dios tiene, ¿verdad?, por el cual le permitió a nuestros amigos estar en esta noche, en este lugar. Porque sabemos que, ¿verdad?, en este mundo nada se mueve por casualidad. La casualidad no existe. Todo existe porque hay un propósito del Señor en nuestras vidas. Todo existe y todo, ¿verdad?, pasa por la misericordia del Señor. Y vemos, queridos hermanos, ¿verdad?, de que lo que estábamos leyendo, Pablo estaba atravesando una dificultad, ¿verdad?, una enfermedad en su cuerpo, ¿verdad? Así lo dicen los historiadores, ¿verdad? Y porque en Gálatas capítulo 4 y verso 13 dice, ¿verdad? Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad de cuerpo os anuncié el evangelio al principio,
Los estudiadores, queridos hermanos, decían, ¿verdad?, que el aguijón de que él hablaba era una enfermedad en su cuerpo. Muchos dicen, ¿verdad?, que se estaba quedando ciego, ¿verdad? En una ocasión, el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, en Gálatas 6:11, mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Pero, queridos hermanos, el Señor estaba permitiendo un propósito en la vida de Pablo. Pablo, queridos hermanos, él había visto cosas inimaginables que ningún ser humano se le había permitido ver. Dice, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, él lo dice y de esta manera, lo dice: conozco un hombre que hace 14 años, dice, fue llevado al tercer cielo, mas si en cuerpo o en espíritu no lo sé. Queridos hermanos, la humildad del apóstol Pablo era tan grande, queridos hermanos, de que él no se vanaglorió de eso. De que, queridos hermanos, él habló en tercera persona, y por eso el Señor permitía esto en la vida de Pablo, para que él no se glorificara por todo lo que el Señor hacía por sus manos, para que siempre la honra y la gloria se la diera a él en todo momento. Queridos hermanos, si vemos de que dice que Pablo le oró 3 veces al Señor, 3 veces dice que le oró a Dios, y oró la primera vez, oró la segunda vez y no escuchó respuesta, oró la tercera vez y dice que tampoco, mas sin embargo escuchó algo que no era lo que él esperaba. Le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando sentimos, queridos hermanos, de que más abajo estamos, es solo el impulso para ser levantados a donde el Señor nos quiere tener, queridos hermanos. Yo lo veo esto, queridos hermanos, de la forma en que, no sé si cómo lo dirán en los países de ustedes, nosotros conocemos como una onda, una resortera, no sé. Y mientras usted más estire el hule, más fuerte va a ir arriba, más alto va a llegar la piedra. Así, queridos hermanos, cuando más abajo estamos, cuando más nos humillan, cuando más, queridos hermanos, la prueba llega a nuestras vidas, es porque más grande es lo que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Pero tenemos que confiar en el propósito, tenemos que confiar en el por qué el Señor permitió las cosas. Cuando, queridos hermanos, aquel siervo Job entendió, ¿verdad?, el propósito del por qué pasaban tantas cosas en su vida. Y él entendió, queridos hermanos, que el único que podía apartar, ¿verdad?, la prueba en su vida era quien la había permitido. Nada en nuestra vida, queridos hermanos, se mueve porque sea casualidad, como lo dije al principio, sino porque el Señor lo permite. Muchos, queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, de que cuando el Señor los empieza a usar, empiezan a exaltarse, empiezan a querer caminar como que estuvieran en el aire, queridos hermanos. Y por eso es que muchas veces el Señor nos aprieta un poquito. Porque el Señor, queridos hermanos, no nos va a dar un don, no nos va a dar un talento para que nos exaltemos, sino que para que la honra y la gloria sea para el Señor en todo momento. Queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, a través de la Biblia, tantos siervos del Señor que fueron probados, tantos siervos del Señor que fueron humillados, que fueron abofeteados, que fueron, ¿verdad?, azotados por no negar la fe en el Señor. Y en todo momento ellos siempre exaltaban el nombre del Señor, siempre confiaban en el propósito del por qué el Señor había permitido que ellos llegaran a ese lugar. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía. ¿Qué más da, queridos hermanos, que vituperen este cuerpo, que nos humillen, queridos hermanos, que nos levanten falsos, si sabemos, ¿verdad?, de que estamos confiando en el dador de la vida, en aquel que un día extendió su mano y nos levantó y nos sacó del lodo cenagoso, queridos hermanos? Vemos a través de la palabra, queridos hermanos, a un hombre, ¿verdad?, que había dispuesto, como lo dije la vez pasada, no contaminarse con las cosas del rey. En Daniel capítulo 1 y verso 8 dice, ¿verdad?, que él dispuso no contaminarse con las cosas del rey. Y, queridos hermanos, vemos, ¿verdad?, de que el rey Darío, él le tenía mucha estima a Daniel. Y dice que se levantaron, ¿verdad?, sátrapas y gobernadores, ¿verdad?, a través de esa región. Y dice, ¿verdad?, allá en el libro de Daniel capítulo 6, que se levantó un Benedicto, en el cual dice que no se podía orar ni adorar a otro Dios o a otro rey que no fuera el rey por un mes. Pero, queridos hermanos,
vemos, verdad, no sé si ha leído ese libro, pero es un libro muy hermoso. Queridos hermanos, dice que el profeta dice que abrió las ventanas de su habitación que daban para Jerusalén y 3 veces al día dice que clamaba al Señor. 3 veces al día dice que oraba, de mañana, de mediodía y en la tarde clamaba al Señor. Queridos hermanos, aunque el Benedicto se levantó, Daniel en ese momento ha de haber dicho: ahora van a saber quién es el Dios de Israel. Ahora van a saber quién es el Dios al cual yo sirvo. Queridos hermanos, y vemos que Daniel no se atemorizó por lo que se había dicho. Daniel siempre confió en el Señor, queridos hermanos. Y dice, verdad, de que estos hombres, verdad, cuando se dieron cuenta, fueron y acusaron a Daniel frente al rey. Fueron y acusaron a Daniel diciéndole: mira, tú diste un benedicto y Daniel no lo respeta. Daniel está adorando a otro Dios, al Dios de Israel. Queridos hermanos, ¿cuántas veces a nosotros no nos han levantado falsos? ¿Y cuántas veces hemos guardado las cosas en nuestro corazón nada más? No, queridos hermanos, el Señor, verdad, nuestro Dios nos perdonó que hayamos matado a su propio Hijo. Y digo hayamos matado porque a veces con nuestras actitudes nosotros mismos lo matamos. Nosotros mismos, queridos hermanos, apoyamos la crucifixión del Señor en la cruz con nuestras actitudes. Muchas veces vituperamos el nombre del Señor, queridos hermanos. Pero grande la misericordia del Señor, que dice, verdad, de que si alguno ha pecado, si alguno ha fallado, abogado tiene para con el Padre, queridos hermanos. Y vemos, queridos hermanos, de que dice de que aquel rey mandó a llamar a Daniel. Y de verdad que lo metieron al foso de los leones, ¿verdad? Él había firmado un benedicto y aunque le tuviera precio a Daniel, él no podía echarse para atrás. ¿Por qué, queridos hermanos? Por el orgullo del ser humano. Por el orgullo, por la altivez del ser humano. Dice la palabra del Señor que el altivo el Señor lo ve de lejos, mas el que se humilla, dice, de cerca, queridos hermanos. La humildad, queridos hermanos, es algo que vamos aprendiendo con el tiempo. Vamos aprendiendo a humillarnos al Señor. Queridos hermanos, y dice, verdad, de que el rey vino, lo metieron a los pozos, pero sabe, queridos hermanos, de que nadie, verdad, se podía levantar y decir algo contra el rey para que no lo metieran al foso de los leones. Pero algo que no podían evitar era que el Señor enviara a un ángel a estar con él ahí y le tapara la boca a los leones. Dice, queridos hermanos, que pasó la noche Daniel ahí. Y al otro día de mañana dice que se levantó el rey Darío, se levantó y dice que con una voz temerosa decía: Daniel, Daniel, el Dios al que tú sirves te ha salvado de los leones. Queridos hermanos, y lo más bonito, queridos hermanos, es que Daniel dice que le contestó: oh rey, vive para siempre. Queridos hermanos, el Dios al que yo sirvo no es un Dios de madera, no es un Dios de palo, no es un Dios de yeso que está crucificado en una pared. Al Dios que yo sirvo está vivo y sigue haciendo sanidades hoy en día. El Dios al que yo sirvo es aquel que liberta al cautivo, es aquel que puede transformar a la prostituta, es aquel que puede transformar, ¿verdad?, y restaurar un hogar, queridos hermanos. Es aquel que el Dios de lo imposible, aquel que lo que para el ser humano no es posible, para Dios todo es posible, queridos hermanos. Y dice, queridos hermanos, de que salió Daniel salió intacto, queridos hermanos. Daniel, queridos hermanos, en ningún momento él se atemorizó cuando lo metieron ahí, porque él sabía, queridos hermanos, en quién estaba confiando. Él sabía quién lo había llamado a él. Él sabía que no era un Dios cualquiera, queridos hermanos, el cual lo había llamado a él y lo había rescatado, queridos hermanos. Queridos hermanos, así mismo, ¿verdad?, vemos tanta historia en la Biblia, queridos hermanos, de tantos siervos que fueron probados. Mi hermano Mario, queridos hermanos, mencionaba cómo fueron, ¿verdad?, apedreados, cómo fueron degollados, cómo fueron crucificados los apóstoles, y nunca negaron su fe. Y nunca, queridos hermanos,
ellos dudaron de lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas. A ellos, queridos hermanos, no les importó dar su vida por el Señor. No les importó, queridos hermanos, de que los abofetearan. Vemos, queridos hermanos, la historia, ¿verdad?, de aquel siervo llamado Esteban. ¿Quién, queridos hermanos, de nosotros, estando apedreado, puede confiar todavía en el propósito del Señor en su vida? Muchos de nosotros, queridos hermanos, con este veredicto que había salido, ¿verdad?, ahí en Daniel, ¿verdad?, estoy seguro que muchos de nosotros se habían echado para atrás. Muchos de nosotros, queridos hermanos, si seguía adorando, se hubiera escondido para que nadie lo viera. Mas dice que el siervo del Señor, ¿verdad?, abría las ventanas. Abría las ventanas, queridos hermanos, y allá estaban aquellos hombres, siempre buscando la ocasión para hacer caer a Daniel, para hacerlo quedar mal. En la iglesia va a haber de mucho, queridos hermanos. Va a haber de los que se someten al Señor, de los que buscamos la presencia del Señor, y va a haber también de los que solo venimos a buscar a ver en qué ha fallado el hermano. Va a haber muchos de los que solo a eso, de lo que vienen a este lugar. No vienen porque se han convertido al Señor, queridos hermanos, sino porque buscan siempre la ocasión de criticar y humillar al hermano que se siente al lado. Gloria a Dios, queridos hermanos, que en esta iglesia no hay. Gloria a Dios, queridos hermanos, que en esta iglesia estamos en un mismo sentir. En esta iglesia estamos honrando y glorificando al Señor humildemente de esta manera. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que, como lo mencionaba, ¿verdad?, a este hombre llamado Esteban, dice que se le fue revelado y él miraba al cielo, los cielos abiertos. Y miraba y dice que dijo: yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Allá, queridos hermanos, es donde nuestro Señor Jesús, cuando triunfó sobre todo principado y toda potestad, los exhibió públicamente en la cruz, subió y se sentó a la diestra del Padre, queridos hermanos. Allá es donde Él dijo: voy pues, y si me fuere permitido, os prepararé un lugar. Allá donde nosotros vamos, allá donde tenemos que tener la convicción de que reinaremos con el Señor. Dice la palabra del Señor que ese lugar hay calles de oro, mar de cristal, queridos hermanos. Y dice la palabra, queridos hermanos, que muchas de estas cosas a Pablo se le fueron reveladas. Y por ende Pablo no era, queridos hermanos, ¿quién para contarlas en la tierra? Queridos hermanos, nadie puede hacerse una imagen o semejanza de lo que está en el cielo, dice la palabra del Señor. Todo aquel, queridos hermanos, que viene diciendo: el Señor me llevó al cielo, si fuese así, queridos hermanos, a Pablo se le hubiese permitido hablar de lo que había en el cielo. Mas sin embargo dice que el Señor permitió un aguijón para que Él no se gloriara. Para que Él no se gloriara y no dijera todo lo que el Señor le había mostrado ahí en el cielo. Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia, siendo un pecador, queridos hermanos, dice que Pablo, cuando fue, ¿verdad?, su convertimiento al Señor, dice, aún respirando, ¿verdad?, maldiciones contra la iglesia. Pero dice que se le apareció aquel, el rubio de Galilea se le apareció. Aquel, queridos hermanos, de que dice de que con solo su presencia, queridos hermanos, Pablo cayó y cayó ciego, queridos hermanos. Solo al ver la claridad, la santidad que daba nuestro Padre Celestial, que daba nuestro Jesús de Nazaret. Y dice que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, queridos hermanos, no crea también, queridos hermanos, que no era alguien que no conocía la ley. Saulo dice que se había criado con un maestro de la ley llamado Gamaliel. Saulo, queridos hermanos, sabía de la ley. Y cuando el Señor le dijo: yo soy el Cristo al que tú persigues, él cayó de rodillas, queridos hermanos. Hoy, ese mismo rubio de Galilea, hoy ese mismo Cristo, nosotros le presentamos a nuestros amigos en esta noche.
Ese mismo Cristo es el que nosotros le venimos predicando humildemente en esta noche, sabiendo de que el que pudo hacer la transformación en Saulo a ser Pablo, queridos hermanos, un hombre, ¿verdad, queridos hermanos? Que fue uno de los que más, si no por decirlo así, el que más trabajó en todo el Nuevo Testamento. Ese mismo puede transformar las vidas de nuestros amigos en esta noche. Ese que un día extendió la mano, ¿verdad? Y no le importó ensuciar sus manos y sacarnos de lodo cenagoso, ese mismo les puede dar vida hoy en día. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, volviendo al tema, ¿verdad? De que un hombre llamado Jeremías, un profeta del Señor que el Señor había elegido, había escogido desde el vientre de su madre, dice que lo había escogido. Queridos hermanos, y vemos, ¿verdad?, de que Jeremías, ahí en el capítulo 20, ¿verdad?, y verso 9, él dijo estas palabras: ya no me acordaré más, ni hablaré más, dijo. Así es. Queridos hermanos, cuántas veces nosotros, el dolor ha llegado tanto a nuestra vida, o la persecución ha llegado a nuestras vidas, no sé, por un familiar, por una enfermedad, y muchas veces hemos dicho: ya no voy a hablar más, ya no voy a predicar más, ya no voy a cantarle más al Señor. Y ahí viene la palabra y nos aprieta un poquito. Gloria a Dios. Y nos dice: recuérdate de dónde te saqué. Sí, amén. Gloria a Dios. Recuérdate que nadie daba nada por ti. Amén, aleluya. Recuérdate de que nadie daba pero ni un peso partido a la mitad por ti. Gloria a Dios. Pero el Señor nos vino a comprar con algo, con un precio que nadie podía pagar, un precio que nadie podía dar. Él nos vino a comprar y a precio de sangre dice que nos compró. Y por sus llagas dice que fuimos nosotros sanados. Amén, aleluya. Queridos hermanos, dice, ¿verdad? Más adelantito ahí, ¿verdad? En el mismo verso 9, dice que mientras Jeremías decía, ¿verdad? No me acordaré más, ni hablaré más. Queridos hermanos, dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, dice. Traté de sufrirlo, dice, pero no pude, y estaba Jehová conmigo como poderoso gigante, queridos hermanos. Cuando Jeremías, queridos hermanos, él sentía que todos lo humillaban. Muchos se atreven hasta decirle el profeta llorón, queridos hermanos. Pero lo que este siervo padecía, queridos hermanos, no creo que ninguno de nosotros pudiera aguantarlo. No creo que ninguno de todos esos blasfemos que se atreven a decirle de esa manera pudieran resistir ni siquiera un poco de lo que este siervo pasaba, queridos hermanos. Dice, queridos hermanos, de que, ¿verdad?, había una llama dentro de él. Ese, queridos hermanos, es el poder del evangelio que está dentro de nosotros. Es, queridos hermanos, el poder del evangelio que fluye en nuestro corazón. Que en la debilidad, queridos hermanos, es cuando tenemos que ser más fuertes. En el momento de la angustia es cuando tenemos que doblarnos y humillarnos más delante del Señor. Es cuando tenemos que buscar más la presencia del Señor. Ayer, mientras estudiaba este tema, queridos hermanos, en la tarde, mientras yo estaba trabajando, me empezó un dolor fuerte en la espalda. Y me empezó a arreciarme y a arreciarse el dolor y yo no sabía qué era. Pero, queridos hermanos, yo estaba estudiando este tema y el dolor a mí no me dejaba en paz. Y el dolor, yo estaba ahí, estaba pensando, muchos de mis hermanos que ayer estuvieron en mi casa pudieron darse cuenta que yo estaba un poco molesto con ese dolor. Pero, queridos hermanos, gloria a Dios por unos hermanos que se han propuesto en su corazón crear un grupo para orar a las 3 de la mañana. Cuando suena el teléfono, mi esposa me dice: no se va a levantar a orar, y yo estaba que yo sentía que ni me podía mover. Yo sentía como algo se me desgarraba por dentro. Pero, queridos hermanos, me acordé del tema que estaba estudiando. Me acordé de la palabra que yo tenía que traer para hoy, queridos hermanos, y dije: no puedo predicar algo que no estoy viviendo. Me levanté, queridos hermanos, y empecé a orar. Y por la honra y gloria del Señor puedo decir, queridos hermanos, de que poco a poco fui sintiendo cómo el dolor fue desapareciendo de mi espalda. Cuando yo me levanté, queridos hermanos, yo no sentí dolor en mi espalda.
Queridos hermanos, eso no lo puede hacer el ser humano. Eso no lo puede hacer la ciencia, calmar un dolor de un momentito a otro de esa manera. Eso solo lo puede hacer el grande, el sublime, Alfa y Omega, dice su palabra. Solo Él lo puede hacer, queridos hermanos. Nadie más puede hacer nada por el ser humano. Nadie más puede cambiar al ser humano. Nadie más puede transformar al drogadicto. Nadie más puede, queridos hermanos, darle sanidad al enfermo de cáncer. El único que lo puede hacer es el Señor. Dice que había una mujer, queridos hermanos, que hace 12 años venía padeciendo un flujo continuo de sangre. Y los médicos no habían podido hacer nada. Dice que al contrario iba de mal en peor. Pero dice que aquel que vino a dar la vida por cada uno de nosotros, en un instante dice que paró ese flujo que los médicos no habían podido hacer. Yo no sé por lo que tú estás luchando en esta noche. Yo no sé lo que has traído en tu corazón en esta noche. Yo no sé, querido hermano, estimado amigo, lo que has traído dentro de tu corazón o lo que aflige tu vida. Pero yo puedo decirte en esta noche que el único que puede darle solución es Cristo. El único que puede transformarte, puede cambiarte es Cristo. Nadie más puede hacer nada por cada uno de nosotros. Queridos hermanos, meditemos sobre ese pensamiento. Cuando no entendamos lo que sucede en nuestras vidas, confiemos en el propósito del Señor. Confiemos, ¿verdad?, de que Él no nos trajo para perdición a este lugar. Él no nos dio un don, Él no nos dio un talento, porque yo confío en la palabra del Señor, de que aquí cada uno fue llamado con un propósito. Aquí cada uno no vino porque lo hubiésemos querido. Dice que aquel que debimos buscar, Él nos vino a buscar primero a nosotros. Aquel que debimos de servirnos, Él nos vino a servir primero. Aquel, queridos hermanos, al cual nosotros tal vez, muchos de nosotros no queríamos saber nada del Señor, Él extendió su mano y nos sacó, nos abrazó y nos dio esa paz que el mundo no podía darnos. Llenó ese vacío en nuestro corazón que el mundo no llenaba con nada. Porque, queridos hermanos, la palabra del Señor es clara. El ser humano sin Cristo es miserable, queridos hermanos. Dice la palabra en Apocalipsis: pobre, desnudo y miserable y ciego, queridos hermanos. Así éramos, así estábamos nosotros. El hombre sin Cristo no vale nada. El hombre sin Cristo nadie nada. Mas cuando Cristo nos llama, nos sienta en silla de honra. Nos hace coherederos de su reino, dice. Y no basta con eso, sino que nos da una vida eterna y una vida en abundancia. Yo en esta noche, queridos hermanos, yo no puedo, queridos hermanos, entregar el tiempo, queridos hermanos, sin hacerle el llamado a los amigos que están en esta noche en este lugar, sin presentarles al Cristo que me transformó a mí, al Cristo que transformó al blasfemo, queridos hermanos. Yo les presento a Cristo en esta noche. Feliciano, no sé quién es Feliciano. Yo te presento a Cristo en esta noche. El Cristo de la gloria que me transformó a mí, transformó a cada uno de mis hermanos. Yo te lo presento en esta noche. Aquel que puede hacer lo imposible en tu vida, yo te lo presento en esta noche. Aquel que puede libertarte, aquel que puede romper toda cadena y toda atadura del enemigo en tu vida, yo te lo presento en esta noche. ¿Quieres aceptar al Señor? Pasa al frente. Mira, nuestro amigo Sebastián ha pasado al frente. Sabemos que hoy hay fiesta en los cielos, porque dice la palabra del Señor que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Gloria sea al Señor, queridos hermanos. Nuestro hermano Feliciano también alcanzará la vida eterna, queridos hermanos. Nuestro hermano Feliciano. Oremos, iglesia, oremos. Padre que estás en gloria, Señor. Gracias, amantísimo Dios. Mi alma te alaba, Padre celestial, porque tuya es la honra, el poder y la gloria, Señor amado. Gracias,
vida, Padre, obtendrá, mi Dios amado, esta salvación. Deposito en tus manos la vida de mi hermano Sebastián, papá. Yo te pido, Padre, por su familia. Yo no conozco su vida, Espíritu Santo de Dios, pero si hay alguien que la conoce, ese eres tú, Señor. Yo no conozco, Señor amado, cuán grandes sean los problemas que tus siervos vienen atravesando, pero de algo estoy seguro, que en su ser, en su espíritu hay hambre de tu palabra, hay necesidad, Espíritu Santo de Dios. Llena, Madre Celestial, amamos, mi amor. Llena, Espíritu Santo de Dios, llena, Espíritu Santo, sus vidas, Padre. Llena, Padre Celestial. Llena, Padre, sus vidas, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Adoramos. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma glorifica tu nombre, Padre Celestial. Espíritu Santo de Dios. Bendito es tu nombre, papá. Espíritu Santo de Dios, mi alma te alaba, papá. Mi alma te exalta, papá. Dice la vida de nuestros siervos, Padre. Guíanos en todo momento, Espíritu Santo de Dios. Padre, que la gloria encantado, Padre, la gloria que has encantado en las manos, Padre, bendigo y lindo de lo que hemos visto. Toda la honra y la gloria. Espíritu Santo de Dios, a ti clamamos. A ti clamamos. A ti clamamos, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, bendito es tu nombre, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Aleluya.
Dios, aleluya.